En la mañana del 7 de agosto de 1942, un hombre de 26 años está sentado en la cabina de un caza Mitsubishi A6M0 a 13.000 pies sobre las Islas Salomón. Sus manos descansan sobre los controles con esa soltura particular de alguien que ha hecho esto tantas veces que el avión ha dejado de sentirse como una máquina y ha empezado a sentirse como una continuación de su propio sistema nervioso. Su cuenta de derribos en este momento es de 59 aviones enemigos confirmados y destruidos. Lleva la cuenta en una pequeña libreta. La actualiza después de cada misión con la misma caligrafía cuidadosa y pausada que usaba cuando era un escolar en la prefectura de Saga, cuando el mundo tenía un tamaño diferente y volar era algo que hacían otras personas. Su nombre es Saburo Sakai. Es el mejor piloto de combate de la Armada Imperial Japonesa, posiblemente el mejor piloto de combate vivo en cualquier bando en este preciso momento de la guerra. En 200 misiones de combate a través de China, las Indias Orientales holandesas, las Filipinas y el Pacífico, ningún avión enemigo ha logrado poner una sola bala en su avión. Ha estudiado cada tipo de aeronave que enfrenta de la misma manera que un artesano estudia una herramienta que pretende romper, catalogando debilidades, calculando ángulos y acercándose a distancias que otros pilotos considerarían suicidas antes de disparar, porque hace tiempo determinó que cuanto más cerca estás, menos munición desperdicias y menos tiempo pasas expuesto. Es preciso, no tiene prisa, está, según cualquier medida externa, exactamente donde pertenece. En aproximadamente 7 minutos, un artillero de cola en un Grumman TBF Avenger pondrá una bala a través del lado derecho de su cráneo. La bala destruirá la visión de su ojo derecho permanentemente. Dañará su ojo izquierdo de forma tan severa que el mundo se convertirá en una mancha de luz y sombra cambiante y poco fiable. Paralizará parcialmente el lado izquierdo de su cuerpo. Llenará su cabina de sangre en cantidades que empaparán su traje de vuelo, su camiseta interior, hasta llegar a su piel. Él volará de regreso a casa de todos modos, no a la pista de aterrizaje aliada más cercana, no a la posición más próxima donde alguien pudiera ayudarlo, a casa, a Rabaul. 4 horas y 45 minutos a través del océano abierto, solo, medio ciego, parcialmente paralizado, perdiendo sangre a un ritmo que debería hacer imposible la decisión de continuar. Pierde el conocimiento 2 veces durante ese vuelo. Se recupera en ambas ocasiones. No puede explicar cómo y pasará el resto de su vida siendo interrogado para que lo explique, y su respuesta es siempre la misma: no lo sabe del todo. Cuando aterriza en Rabaul, el personal de tierra que corre hacia su avión ve a un hombre tan saturado de sangre que inicialmente no pueden determinar dónde están las heridas. Asumen que está muriendo. Asumen que lo que trajo este avión de vuelta fue algo distinto a un hombre vivo. Él está vivo. Pero el hombre que baja de ese cero en la tarde del 7 de agosto de 1942 no es el mismo hombre que subió, no por el ojo, que nunca recuperará, no por la parálisis, que requerirá 2 años de rehabilitación obsesiva para resolverse, no por los 2 años que pasará en hospitales militares mientras la guerra continúa sin él, lo cual es su propio tormento particular para un hombre construido enteramente para avanzar. El cambio es algo que los cirujanos que trabajan en su cráneo no pueden ver y no buscan. Algo que ningún registro médico de su periodo de recuperación documenta porque nadie en 1942 o 1943 tiene el lenguaje para ello o el marco clínico para reconocerlo por lo que es. Algo que las mujeres de su familia notarán primero, años después, cuando intenten describir qué hay de diferente en él. Y la palabra que sigue apareciendo en sus descripciones no es dañado, ni roto, ni disminuido. La palabra es ausente. No él. Él está allí. Está presente. Es, en cada forma externa verificable, Saburo Sakai. El aviador naval superviviente más condecorado en la historia de la Armada Imperial Japonesa. El mismo rostro, el mismo porte, los mismos hábitos meticulosos, la misma caligrafía cuidadosa en la misma pequeña libreta, ahora actualizada con una cuenta de derribos que ha dejado de subir porque la guerra ha terminado y el conteo ha finalizado. Pero algo detrás del rostro ha viajado a un lugar que nadie puede localizar, seguir o recuperar. Algo que ya se movía en esa dirección mucho antes de que el artillero del Avenger apretara el gatillo. Algo que 200 misiones a lo largo de una década de combate habían estado haciendo de forma incremental e invisible, de la misma manera que el agua afecta a la piedra, sin anunciar su intención ni dejar un registro claro de su progreso. Su hermana menor es la primera en decirlo.
Lo dice sin pretenderlo. Como la gente dice verdades sobre las personas que ama, en medio de una conversación sobre algo completamente distinto, como una observación más que como una queja. Ella dice, solía sonreír con más facilidad que ahora. Él no tiene una respuesta, no la tendrá durante años. En cierto modo, pasará el resto de su vida, que es larga, trabajando para encontrar una. Esta es su historia. No los derribos, no el cero. No las 4 horas y 45 minutos de vuelo sangriento a través del Pacífico por las que la gente le preguntará durante las próximas 6 décadas. Esos son los elementos dramáticos, los que caben en una frase, los que hacen que los ojos de los demás se abran de par en par y sus voces bajen de tono. Esta es la historia de lo que realmente costaron 200 misiones. Lo que significa estar construido tan completamente para una sola cosa que esa cosa se convierte en ti. Y lo que queda cuando esa cosa te es arrebatada. Lo que le sucede a un hombre que es extraordinario en algo terrible y que nunca, mientras viva, resuelve por completo si esa combinación constituye una tragedia o simplemente una vida. Saburo Sakai nace el 26 de agosto de 1916 en el distrito de Nishimatsura, en la prefectura de Saga, en la isla meridional japonesa de Kyushu. Es el segundo hijo de una familia de agricultores que ha trabajado la misma tierra durante generaciones. No hay nada en sus circunstancias tempranas que lo distinga de miles de otros niños nacidos en el Japón rural de ese periodo. La familia no es rica. No están conectados con el estamento militar que produce a los oficiales superiores y planificadores estratégicos de Japón. Son personas que entienden la paciencia, la resistencia física y la dignidad específica de hacer algo correctamente cuando nadie está mirando. Porque nadie está mirando y, de todos modos, debe hacerse correctamente. Su padre muere cuando Sakai tiene 11 años. Este es el hecho que sus biógrafos posteriores tienden a mencionar de pasada, como contexto, como un dato entre muchos. Merece más que eso. En el Japón rural de 1927, una familia de agricultores que pierde a su patriarca no solo pierde a un padre, pierde su base económica, su posición social, su conexión con la red de obligaciones y relaciones de la que depende la vida rural japonesa. Su madre cría a 6 hijos en circunstancias que requieren, de cada uno de ellos, un tipo particular de autosuficiencia. No la autosuficiencia fingida de los niños a los que se les dice que son independientes. El tipo real, ganado por necesidad, instalado en el cuerpo más que en la mente. Sakai absorbe esto de la misma manera que absorberá todo lo que la vida le traiga. Completamente. Sin resistencia visible. Sin drama. No es un niño que se queje. No es un niño que se explique a sí mismo. Es un niño que mira lo que tiene delante, determina lo que requiere y luego hace esa cosa. Sus maestros notan esta cualidad y luchan por darle un nombre. No es ambición en ningún sentido convencional. No es el hambre de reconocimiento que los maestros reconocen en los estudiantes que quieren sobresalir. Es algo más silencioso y en ciertos aspectos más total. Cuando Sakai decide dominar algo, no se detiene hasta que el dominio es absoluto, no adecuado, no suficientemente bueno, absoluto. A los 15 años, las circunstancias cambian de nuevo. Es enviado a vivir con un tío en Tokio. El tío es un militar. El hogar funciona con horario militar, hábitos militares, expectativas militares. Sakai absorbe esto también. Lo coloca junto a lo que su madre instaló en él y descubre que las dos cosas encajan de forma más natural de lo que hubiera esperado. La demanda de precisión de los militares, de resistencia, de hacer lo correcto sin esperar a ser elogiado por ello, se ajusta perfectamente a lo que la vida agrícola, la muerte de su padre y la determinación silenciosa de su madre ya habían hecho de él. En 1933, a los 17 años, se alista en la Armada Imperial Japonesa como recluta marinero. No se alista porque tenga un plan. No se alista porque haya soñado con el mar, con los aviones o con el combate. Se alista porque la Armada es la opción más exigente disponible para él. Y ha aprendido, a través de la educación específica de su infancia, que la opción más exigente es la que requiere de forma más completa aquello que se le ha dado. Está buscando, aunque no tenga el lenguaje para expresarlo, un lugar donde lo que él es resulte útil. La Armada lo toma y comienza el proceso que la Armada Imperial Japonesa había pasado décadas perfeccionando. Lo entrena. Lo somete a una presión física y psicológica calibrada para encontrar el punto de ruptura y luego empujar un poco más allá. Está diseñada para eliminar, sistemáticamente y sin sentimentalismos,
a los hombres que tienen un punto de ruptura que la Armada considera demasiado cercano a la superficie. Sakai no se quiebra. Esto no es porque no tenga miedo o límites, es porque la presión que aplica la Armada no es, para él, enteramente distinta en naturaleza a la presión que aplicó su infancia. Él ya ha estado aquí antes, bajo una forma diferente. Sabe cómo estar aquí. Califica para el entrenamiento de aviación en 1937. Esto no es común. El programa de entrenamiento de pilotos de la Armada Imperial Japonesa en este periodo es el más exigente del mundo bajo casi cualquier medida disponible. De cada 100 hombres que comienzan, menos de 10 lo terminan. El programa no está diseñado para producir pilotos en el sentido de hombres que pueden operar una aeronave. Está diseñado para producir pilotos en el sentido de hombres cuyo vuelo ha sido tan profundamente grabado mediante la repetición y el estrés extremo que funciona automáticamente en condiciones donde el pensamiento consciente es demasiado lento. La teoría detrás de este enfoque es sólida. En el combate aéreo, el piloto que tiene que pensar en su avión ya lleva las de perder. El avión debe convertirse en el cuerpo. Los controles deben convertirse en reflejos. La situación debe ser procesada y respondida más rápido que la velocidad de una decisión deliberada. Sakai se gradúa cerca de los primeros puestos de su clase. Recibe sus alas en 1937 y es asignado a su primera unidad operativa. Lo que no se le dice, porque nadie en 1937 está equipado para decírselo, es lo que este entrenamiento también le está haciendo al resto de su ser. El mismo proceso que integra el avión en el cuerpo también afecta a la arquitectura emocional del hombre que está dentro. La presión implacable, la eliminación de cualquier cosa que interfiera con el rendimiento operativo, el entrenamiento sistemático del yo para subordinar todo a la misión. Todo esto produce el piloto que la Armada quiere. También comienza, lenta e invisiblemente, a producir algo más. Su primer despliegue de combate es China, en 1938. La guerra sino-japonesa ha estado en curso desde 1937 y los aviones navales japoneses están proporcionando apoyo aéreo para operaciones en un vasto teatro. Sakai vuela sus primeras misiones sobre ciudades chinas. Aprende cosas en China que ningún programa de entrenamiento enseña y que nadie sentado en un aula puede comunicar por completo. Aprende que la distancia entre un objetivo en tu mira y un ser humano es algo que la mente tiene que ser enseñada a gestionar, no a ignorar. A gestionar. Hay una diferencia y la diferencia importa, aunque le llevará años entenderla. Aprende que algunos hombres lo gestionan más fácilmente que otros. Aprende, específicamente, que él lo gestiona con facilidad. Archiva esta información sobre sí mismo junto con todo lo demás. No la examina. No existe una estructura dentro de la cultura que habita, ni dentro de la institución a la que sirve que le daría un marco para examinarla. La pregunta que esto plantea, lo que significa sobre él, que pueda hacer esto sin dificultad aparente, no es una pregunta que a la Armada Imperial Japonesa le interese que él se haga. A la Armada Imperial Japonesa le interesa el resultado operativo. El resultado operativo es bueno. Él continúa. Para cuando Japón ataca Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Sakai ha estado volando misiones de combate durante 3 años. Ha desarrollado hábitos e instintos que eventualmente lo convertirán en sujeto de libros, documentales y de las evaluaciones respetuosas de los hombres que volaron contra él. Nunca desperdicia munición. Nunca se compromete con una maniobra que no pueda revertir. Estudia cada tipo de avión enemigo que encuentra con la atención enfocada de un hombre que entiende que el conocimiento incompleto es una debilidad operativa. Se acerca a distancias que otros pilotos consideran temerarias antes de disparar, porque a corta distancia su precisión es lo suficientemente alta como para matar con menos ráfagas y exponerse durante menos tiempo. No es temerario, es preciso. No son la misma cosa, y él es uno de los pocos pilotos en cualquier fuerza aérea en esta etapa de la guerra que ha interiorizado completamente la distinción. Su cuenta de derribos al momento de Pearl Harbor está por encima de 20. Los registros del periodo de China son incompletos de la manera en que el mantenimiento de registros militares japoneses de esa época producía habitualmente. Lo que sí es completo y lo que es consistente en los relatos de cada hombre que voló con él en este periodo es el retrato de un piloto que posee una compostura casi preternatural. No levanta la voz por radio. Analiza los enfrentamientos posteriores con la claridad analítica y distante de un hombre que revisa grabaciones del desempeño de otra persona. Procesa lo que sucedió, identifica qué se podría haber hecho mejor
Lo anota en la pequeña libreta y pasa a la siguiente misión. Los hombres que vuelan con él encuentran esto simultáneamente tranquilizador y ligeramente difícil de definir. No es frío, no es antipático. Cuida de los pilotos más jóvenes como un artesano cuida de sus aprendices, con franqueza y sin sentimentalismo. Nota cuando alguien está teniendo dificultades y lo aborda de forma práctica. No elogia efusivamente y no critica con crueldad. Lo que no hace y lo que los hombres a su alrededor no notarán como algo significativo hasta mucho después es hablar de sí mismo, ni de su infancia, ni de su familia, ni de lo que cree que le está pasando. Las conversaciones en las que participa son sobre el avión enemigo, sobre la próxima misión. Las otras conversaciones, las que ocurren entre misiones cuando los hombres beben, juegan y hablan de su hogar, de mujeres y de lo que harán cuando la guerra termine. Esas conversaciones ocurren a su alrededor. Él está allí, está presente. Simplemente no está del todo en ellas. Esto no es inusual en 1941. Cada hombre en cada unidad de combate, en cada fuerza aérea, en cada país, desarrolla su propio método para gestionar la distancia entre lo que hace en el aire y lo que es en tierra. La gestión es necesaria. Sin ella, la tarea no se puede realizar. La gestión toma diferentes formas en diferentes hombres y ninguna de esas formas en 1941 o 1942 o durante décadas después tiene nombres clínicos o protocolos de tratamiento. La forma de Sakai es silenciosa, es controlada. Funciona operativamente mejor que casi cualquier otro piloto en el mundo en este momento de la guerra. También, de una manera que no empezará a comprender durante años, lo está consumiendo. Las Filipinas caen ante Japón en los primeros meses de 1942. Java cae. Borneo cae. Sakai es parte del avance a través del sudeste asiático, volando de base en base a medida que el frente avanza, acumulando derribos contra aviones holandeses sobre Java, contra aviones británicos sobre Singapur, contra aviones estadounidenses sobre las Filipinas y sobre las aguas que las rodean. En este periodo, su nombre comienza a circular entre los aviadores navales japoneses de la forma específica en que circulan los nombres cuando alguien se ha convertido en un estándar. No famoso de la manera en que los generales o almirantes son famosos. Famoso de la manera en que un enfoque particular para un problema se convierte en el punto de referencia. Cuando los pilotos más jóvenes quieren describir la ejecución correcta de un disparo con deflexión, un ataque desde el lado alto o una evaluación del alcance de tiro, lo describen como lo hace Sakai. Tiene 25 años, se ha convertido en un adjetivo. No parece sentir satisfacción por esto. Lo nota como lo nota todo, sin respuesta emocional visible como información sobre el entorno operativo más que como información sobre sí mismo. Esto no es falsa modestia, no es humildad fingida, es la respuesta genuina de un hombre cuyo sistema de contabilidad interna, a lo largo de 3 años de combate, ha sido simplificado progresivamente para rastrear solo lo que importa para la próxima misión. Todo lo demás ha sido apartado sistemáticamente. La pregunta de qué sucede con lo que se aparta, a dónde va, a si se acumula en algún lugar o simplemente deja de existir, no es una pregunta que Sakai esté equipado para hacerse en 1942. Es apenas una pregunta que la medicina está equipada para hacerse en 1942. El marco conceptual aún no existe. El vocabulario no ha sido desarrollado. Hay cosas que le suceden a los hombres que pasan años en combate que no tendrán nombres durante otras 4 décadas, y algunas de ellas no tendrán tratamientos efectivos durante otras 6. Lo que le está sucediendo a Saburo Sakai en la primavera de 1942 no tiene nombre. También es invisible. Desde fuera está rindiendo al máximo de sus capacidades. Desde dentro, el rendimiento es lo único que queda. Para el verano de 1942, es asignado al 204 Grupo Aéreo Naval en Rabaul, la enorme base japonesa en Nueva Bretaña que sirve como punto de partida para las operaciones en las Islas Salomón. Rabaul, en 1942, es uno de los lugares operativamente más intensos de la Guerra del Pacífico. Las misiones se lanzan a diario. El ritmo es implacable. Para la mayoría de los pilotos, el ritmo es agotador. Para Sakai, el ritmo es, de una manera que no podría articular, estabilizador. Mientras haya una misión, hay una estructura. Mientras haya una estructura, las otras cosas, las que no tienen a dónde ir, no tienen espacio para salir a la superficie. Está más en paz, informarán más tarde sus equipos de tierra, en la cabina. Es más completamente él mismo cuando vuela. La observación pretende ser un cumplido.
es exacta. También es la primera documentación externa de algo que se volverá, en los años posteriores a la guerra, y muy difícil de sobrellevar. La invasión estadounidense de Guadalcanal el 7 de agosto de 1942 provoca una respuesta inmediata y de máximo esfuerzo de todo el grupo aéreo de Rabaul. Sakai despega esa mañana con una gran formación de ceros que escoltan a los bombarderos que atacan la flota de desembarco estadounidense. El enfrentamiento sobre Guadalcanal es largo y brutal. Los Wildcats entablan combate con la formación de ceros. Sakai destruye varios de ellos. Su desempeño es, bajo cualquier medida técnica, excepcional. Para cuando el enfrentamiento amaina, él está a gran altura buscando rezagados, realizando el reconocimiento metódico del espacio aéreo que ha realizado cientos de veces antes. Está cansado, no impedido, no negligente. Cansado de la manera en que cualquier hombre está cansado después de horas de combate a una altitud extrema. Cansado de la manera en que un hombre está cansado cuando ha estado operando a su máxima capacidad durante 3 años sin una pausa lo suficientemente larga como para importar. Encuentra lo que cree que son 8 ceros volando en formación debajo de él. Comienza su aproximación. A corta distancia, lo suficientemente cerca como para ver los aviones con claridad, identifica su error. No son ceros, son Grumman, TBF Avengers, bombarderos de torpedos estadounidenses, pesados y lentos comparados con un caza, pero equipados con artilleros de cola cuyo trabajo es exactamente esta situación. Se ha comprometido demasiado como para retirarse limpiamente. Está lo suficientemente cerca como para que los artilleros de cola lo vean con claridad a través de sus miras. Uno de ellos dispara. Lo que sucede en la cabina del cero de Sakai en los siguientes segundos es algo que describirá en sus memorias 16 años después con una precisión clínica que sus editores encontrarán inquietante y los lectores inolvidable. La bala entra por el lado derecho de su cráneo. El mundo se divide. El lado derecho se vuelve negro con una absolutez total e inmediata. El lado izquierdo se convierte en una mancha, formas sin bordes, luz sin origen. Su mano izquierda, la mano del acelerador, deja de responder a las órdenes de la manera en que una mano responde a las órdenes. Puede sentirla sobre el acelerador, pero el agarre es incorrecto, poco fiable. Algo que requiere una atención consciente separada para mantenerse. La sangre llena la cabina. Él puede oírla, y este detalle permanecerá en cada relato de esta historia porque es el detalle específico que comunica la magnitud de lo que está sucediendo. No el volumen, sino el sonido. El hecho de que haya suficiente como para producir un sonido. No pierde el conocimiento. Dirá más tarde, y sus interlocutores a lo largo de 6 décadas aceptarán porque no tienen una explicación mejor, que lo que le impidió perder el conocimiento fue lo mismo que le impidió cometer errores en combate. Se había entrenado a sí mismo, a través de años de vuelo, para monitorear y corregir su propio estado de manera continua y sin interrupciones. El monitoreo no se detuvo cuando la bala entró en su cráneo. Se adaptó. Su primer pensamiento coherente, según su propio relato en las memorias, no es sobre el daño, no es sobre la supervivencia en un sentido general, es sobre el avión. El cero cuesta recursos al emperador y representa el trabajo de las personas que lo construyeron. Se le ha confiado a él lo devolverá. Eso es en lo que piensa, en el avión. Gira el cero hacia Rabaul y comienza a volar hacia el sur, sobre el mar de Salomón, solo, en un avión que apenas puede ver para controlar, perdiendo sangre a un ritmo que debería hacer que lo que está haciendo sea fisiológicamente imposible, navegando por instinto y por la posición del zoom a través de un ojo que entrega información de manera poco fiable e incompleta. Pierde el conocimiento una vez sobre el océano. Se recupera, aunque no puede decir cómo o qué lo trajo de vuelta. Pierde el conocimiento una segunda vez, más cerca de Rabaul. Se recupera de nuevo. Reduce la altitud cuando siente que se desvanece, para que la superficie del océano le sirva de punto de referencia, para que la diferencia entre el mar y el cielo siga siendo distinguible a través de su ojo izquierdo fallido. Pasa en un momento dado sobre territorio controlado por los estadounidenses. No le disparan. Los estadounidenses que podrían estar observando o bien no lo ven, o ven algo en la trayectoria de vuelo errática de un cero dañado, y no pueden determinar si es una amenaza o si ya está acabado. Aterriza en Rabaul aproximadamente a las 15:00 horas. El personal de tierra que llega a su avión encuentra a un hombre cubierto de sangre desde el casco hasta las botas. No pueden ver las heridas por la sangre. Asumen que ya está muerto o a segundos de estarlo.
Operan bajo la suposición razonable de que un cuerpo humano no puede soportar este nivel de pérdida de sangre y seguir funcionando. Él está funcionando. Sus primeras palabras, según el relato del jefe de mecánicos que llegó primero a él, son una petición de información sobre los otros pilotos de su formación. Es llevado al hospital de la base. Los cirujanos que lo examinan determinan que la bala ha entrado en el hemisferio derecho del cráneo sin penetrar hasta el tronco encefálico, que es la razón específica por la que está vivo. El ojo derecho se ha perdido. El daño en el ojo izquierdo es severo y el pronóstico incierto. La parálisis en el lado izquierdo de su cuerpo es neurológica y puede o no resolverse. Tiene 26 años. Los 2 años de recuperación que siguen están documentados en los registros médicos de la Armada Imperial Japonesa, en fragmentos de los escritos posteriores del propio Sakai y en los relatos de los hombres que lo conocieron durante este periodo. Constituyen uno de los periodos más exigentes de su vida, lo cual es una afirmación significativa para un hombre que ha pasado 3 años volando misiones de combate a través del Pacífico. Pasa gran parte de 1943 en el Hospital Naval de Yokosuka. Los cirujanos hacen lo que pueden con lo que tienen, que es la condición limitante de la medicina militar en 1943 en todas partes, y particularmente en un Japón que está empezando, a mediados de ese año, a sentir el peso de una guerra que está saliendo mal de formas que las comunicaciones oficiales no reconocen. Es operado múltiples veces. Los procedimientos se realizan con anestesia limitada porque los recursos de anestesia están racionados. Él no se queja de esto en ninguna forma documentada. La rehabilitación del lado izquierdo paralizado es algo que él emprende por sí mismo, con la misma consistencia obsesiva que ha aplicado a todo lo demás en su vida. Establece un régimen diario de ejercicios. Empuja más allá de los puntos de dolor que la rehabilitación física siempre produce. Rastrea su propio progreso con la misma atención metódica que ponía al rastrear las cuentas de derribos, anotando mejoras y fracasos con igual desapasionamiento. El ojo izquierdo se recupera parcialmente, el ojo derecho no se recupera en absoluto. Para los estándares de cualquier fuerza aérea del mundo, un piloto con visión monocular es un piloto que ya no puede volar en combate. La pérdida de la percepción de profundidad que resulta de perder un ojo hace que los juicios precisos de distancia del combate aéreo sean poco fiables. La pérdida de visión periférica en el lado afectado crea vulnerabilidades que un piloto enemigo experimentado encontrará y explotará. Las matemáticas del combate aéreo no funcionan para un piloto con un solo ojo. Sakai es informado de esto. Acepta la información con la misma compostura con la que acepta toda la información. Luego comienza a entrenarse a sí mismo, solo, con ejercicios improvisados, para compensar lo que su ojo derecho ya no proporciona. Desarrolla técnicas para juzgar la distancia con un solo ojo que no están en ningún manual de entrenamiento porque ningún manual de entrenamiento fue escrito para esta situación. Las prueba, las refina, las prueba de nuevo. Para 1944, la Armada Imperial Japonesa tiene una necesidad desesperada de pilotos experimentados. El tiro al pavo de las Marianas en junio de 1944 destruirá la última reserva significativa de aviadores navales entrenados que posee Japón. La armada que entrenó a Sakai, que graduaba al 10% de sus aspirantes, ahora acepta a hombres con 40 horas de tiempo total de vuelo y los pone en aviones contra estadounidenses que tienen un mínimo de 300 horas antes de su primera misión operativa. En este contexto, la armada hace una excepción. Un piloto con un solo ojo que fue el mejor combatiente aéreo que el servicio ha producido es preferible a las alternativas que 1944 ofrece. Sakai es devuelto al estatus de vuelo. Regresa al combate sobre Iwo Jima en 1944. Logra derribos adicionales. Sobrevive a enfrentamientos que estadísticamente no deberían producir supervivientes del bando japonés. Se desempeña a un nivel que, dado todo lo que le ha sucedido, es casi incomprensible bajo cualquier evaluación racional de lo que un ser humano en su condición debería ser capaz de hacer. Y luego, el 15 de agosto de 1945, la voz del emperador llega a través de la radio, delgada y formal, hablando en el registro elevado del japonés clásico, anunciando que Japón soportará lo insoportable. La guerra ha terminado. Saburo Sakai comienza el proceso de regresar a casa. Tiene 28 años, ha vestido el uniforme durante 11 años. Ha registrado más de 200 misiones de combate en China, el sudeste asiático, las Filipinas y el Pacífico. Tiene un fragmento de bala alojado en el cráneo.
hasta un solo ojo funcional y una mano izquierda que a veces, cuando hace frío, le recuerda la tarde en que dejó de funcionar sobre el mar de Salomón. Su cuenta de derribos confirmada se sitúa en 64. Tiene una pequeña libreta, la caligrafía sigue siendo cuidadosa. El Japón de agosto de 1945 no es el país que lo envió a China en 1938. Aquel Japón era una nación en la cúspide de un tipo particular de confianza institucional, expandiéndose por Asia, segura de su destino, organizada en torno a un marco moral que hacía del servicio militar la expresión más alta de una vida humana y del morir en ese servicio la forma más completa de significado disponible. Era un Japón en el que lo que Sakai era, aquello en lo que se había entrenado para convertirse, no solo era valorado, sino que era, en un sentido esencial, el ideal. Este Japón es una nación de ciudades quemadas. Tokio ha sido bombardeada con fuego. Hiroshima y Nagasaki han sido atomizadas. La infraestructura del país está dañada de formas que tardarán una generación en repararse. La situación alimentaria es grave. La institución que organizó la vida japonesa durante décadas, el estamento militar que decía a los jóvenes quiénes eran y para qué servían, ha sido formalmente desmantelada por los términos de la rendición. El gobierno de ocupación del general Douglas MacArthur está en proceso de reescribir el marco constitucional del país, reemplazando la autoridad absoluta del emperador por una democracia parlamentaria y sustituyendo el papel social central de los militares por una prohibición legal de las fuerzas armadas ofensivas. Sakai regresa a un país que intenta convertirse, bajo presión externa y con una velocidad genuina, en algo completamente diferente de lo que era cuando se marchó. No sabe cómo vivir en él. Esta no es una afirmación dramática, es una afirmación práctica, enunciada con la mayor precisión posible. Tiene 28 años. Ha estado en el ejército desde los 17. La década formativa de su vida adulta la ha pasado en cabinas sobre países extranjeros, rodeado de hombres cuya existencia entera estaba organizada en torno al mismo objetivo que la suya. No tiene habilidades civiles en ningún sentido que la economía civil de la posguerra reconozca. Tiene una libreta con una cuenta de derribos, tiene un cráneo con un fragmento de bala, tiene hábitos mentales tan completamente formados por 11 años de vida militar que no se disuelven simplemente porque un emperador haya hablado por la radio. El Japón al que regresa intenta no pensar en hombres como él, no porque no le importe, sino porque pensar en él requiere pensar en lo que fue y en lo que hizo, y en lo que era el país que lo creó. Y ese pensamiento es, en 1945 y durante los años siguientes, algo que al Japón de la posguerra le resulta muy difícil de hacer con coherencia u honestidad. La postura oficial es que Japón fue mal encaminado por militaristas que manipularon a una población y a un emperador hacia una guerra de agresión que terminó en una derrota catastrófica. Esta postura es útil porque distribuye la responsabilidad de una manera que permite al país seguir adelante. También es, como todas las posturas que son primordialmente útiles, incompleta en aspectos que importan. Sakai no encaja perfectamente en la postura oficial. No fue manipulado, no fue engañado. Creía en lo que hacía con una plenitud y una claridad para las que la postura oficial no tiene espacio. Fue, según su propio relato posterior y según cualquier medida externa disponible, un participante entusiasta y dispuesto en la guerra en la que luchó. Fue excepcional en ella. Estaba orgulloso de ser excepcional en ella. Tiene que encontrar una manera de vivir con esto en un país que ha decidido oficialmente que aquello en lo que era excepcional fue un error. Intenta varios tipos de trabajo. Ninguno encaja de la manera en que encajaba volar. Ninguno hace el mismo uso de la combinación específica de capacidades que la Armada identificó en él en 1937 y pasó años desarrollando. Es preciso, metódico y capaz de un esfuerzo sostenido en condiciones que hacen que otros hombres se detengan. Y ninguna de las ocupaciones disponibles en el Japón de la posguerra requiere especialmente estas cosas ni las recompensa de formas que se sientan proporcionadas a lo que le costaron. Su hermana menor es quien dice lo que la gente a su alrededor ha estado observando desde que regresó. Lo dice en medio de una conversación ordinaria sobre otra cosa. Lo dice como una observación, sin crueldad. De la manera en que la gente dice cosas sobre las personas que ama, cosas que ha estado pensando durante un tiempo y que finalmente ha dejado de encontrar una razón para no decir. Ella dice, solía sonreír con más facilidad que ahora. Él no lo discute, no lo explica, se queda con ello de la misma manera que uno se queda con algo que es exacto,
que no puedes cambiar y para lo cual aún no tienes un marco de comprensión. La pregunta que ella plantea sin intención de plantearla es la que se sitúa en el centro de todo lo que sigue. No la cuenta de derribos, no el avión, no las 4 horas y 45 minutos de vuelo sangriento por las que los periodistas le preguntarán durante los próximos 50 años. Esas son la historia que a los demás les resulta interesante. Son los elementos dramáticos, los que se comprimen en frases, los que hacen que los ojos se abran de par en par. La pregunta que ella plantea es más difícil. Es la pregunta para la cual el mundo de la posguerra aún no tiene un nombre clínico y no lo tendrá durante décadas. ¿Qué le hicieron 200 misiones a la persona que las voló? El hombre que pasó años seleccionando objetivos humanos con la atención enfocada de un artesano, que gestionó la distancia entre la mira y la persona en ella mediante el desarrollo de un sistema interno tan completo que la gestión se convirtió en la persona, que voló a casa con una bala en el cráneo porque el monitoreo no se detuvo ni siquiera entonces. ¿Qué queda de él después de que aquello que lo organizaba le es arrebatado? La respuesta comienza a llegar desde una dirección inesperada. A finales de la década de 1940 y en la de 1950, mientras Japón se reconstruye y la ocupación remodela la relación del país con su propio pasado reciente, Sakai comienza a hacer algo que no tiene precedentes en el marco cultural de su país sobre cómo se comporta un antiguo militar. Comienza a establecer contacto con hombres que intentaron matarlo. Antiguos aviadores navales estadounidenses, hombres que volaron Wildcats, a Hellcats y Corsairs sobre las mismas aguas donde él voló su Zero. Hombres que fueron el enemigo en el sentido más inmediato y operativo posible. Hombres que lo querían muerto y que tenían los medios y la intención de lograrlo en cualquier mañana entre 1941 y 1945. Escribe cartas. Acepta reunirse, viaja eventualmente a los Estados Unidos, lo cual es un acto que requiere de un hombre de su generación, origen e historia, un tipo de esfuerzo que no es visible en las fotografías de las reuniones mismas. Las reuniones son extrañas. Los relatos coinciden en esto, de la manera específica en que las reuniones son extrañas cuando los participantes comparten una experiencia tan extrema que crea un tipo de intimidad para la cual los marcos sociales normales no ofrecen una categoría. Los hombres que intentaron matar a Sakai y el hombre que mató a sus camaradas se sientan en las mismas habitaciones y descubren que la experiencia que comparten es, en algún sentido esencial, más real que la oposición que la organizó. Mantiene correspondencia durante años con hombres contra los que luchó. Desarrolla con varios de ellos amistades que duran el resto de su vida, que es larga. Esto no es una reconciliación en el sentido fácil que a veces conlleva esa palabra, el sentido que implica una resolución y un apretón de manos que deja el pasado atrás para todos los involucrados. El pasado no puede dejarse atrás. Los muertos siguen muertos, los ojos perdidos siguen perdidos. El fragmento de bala en el cráneo sigue allí. Lo que las reuniones proporcionan es algo diferente, más modesto y, en ciertos aspectos, más útil. Proporcionan un contexto en el que la experiencia puede ser discutida con personas que realmente tuvieron esa experiencia, en el que la verdad específica de lo que fue volar misiones de combate por el Pacífico durante años puede decirse en voz alta a alguien que la reconocerá como verdadera, en lugar de traducirla en algo más seguro, cómodo y menos exacto. Sus contrapartes estadounidenses, los que mantienen correspondencia con él, los que se reúnen con él en salas de conferencias y en eventos de veteranos, lo describen de manera consistente, es preciso, es honesto, está genuinamente interesado en la experiencia de ellos y genuinamente dispuesto a discutir la suya propia. Se ríe, eventualmente, en los momentos adecuados. No está, según coinciden las descripciones, roto, pero es diferente, de la misma manera que todos ellos son diferentes. De la manera en que los hombres que han hecho lo que ellos han hecho son diferentes de los hombres que no lo han hecho, de una forma que no desaparece y que no necesita hacerlo, y ante la cual la pretensión de que debería desaparecer sería un insulto. Sus memorias se publican en japonés en 1957 bajo el título Samurai. Una traducción al inglés aparece al año siguiente y el libro se convierte en uno de los relatos en primera persona sobre combate aéreo más leídos de la historia. Es preciso, es honesto sobre los derribos, sobre la técnica, sobre la satisfacción específica de volar bien en condiciones que requerían volar bien. No romantiza el combate,
Tampoco finge el horror retrospectivo que las audiencias de posguerra a veces esperan de hombres que lucharon en el bando perdedor de una guerra que produjo los resultados que ésta produjo. Sakai escribe sobre lo que fue. Escribe sobre ello como alguien que estaba genuinamente comprometido con lo que hacía mientras lo hacía, y que ahora lo mira desde una distancia suficiente para describirlo con exactitud, y que no está dispuesto a fingir que estaba menos comprometido de lo que estaba para hacer el relato más cómodo para los lectores que necesitan esa pretensión para organizar sus propios sentimientos sobre lo ocurrido. Esto hace que el libro, dependiendo de quién lo lea y qué aporte a la lectura, sea o bien muy honesto o bien muy incómodo. A veces ambas cosas simultáneamente. Viaja para dar conferencias, para apariciones en exhibiciones aéreas y eventos de reunión de veteranos en Japón y ocasionalmente en el extranjero. Se reúne con pilotos estadounidenses en estos eventos con la misma franqueza y la misma compostura que aplicó a todo lo demás. Los pilotos estadounidenses, que tienen su propia versión de la misma pregunta que hizo su hermana, que también intentan descifrar qué hacer con lo que fueron y las cosas que hicieron, reconocen algo en él que no siempre encuentran en los demás. Dicen de diversas formas en varios relatos, alguien que fue hasta el fondo del asunto y regresó siendo honesto. Recibe premios y reconocimientos del gobierno japonés y de organizaciones de aviación. Es fotografiado, es entrevistado. Periodistas, historiadores, documentalistas y estudiantes le piden repetidamente que explique las 4 horas y 45 minutos. Las explica cada vez con la misma precisión clínica, sin adornos, sin falsa modestia. Nunca se le hace, en ninguna de las entrevistas documentadas de este periodo, la pregunta que hizo su hermana. No es el tipo de pregunta que los periodistas de este periodo hacen. No es el tipo de pregunta que las organizaciones de veteranos de este periodo reconocen como un tema legítimo para la discusión pública. Los marcos que la harían pronunciable en un contexto formal aún tardarán décadas en llegar. Vive con ello en privado. Encuentra partes de la respuesta en lugares que no son obvios. En las décadas de 1970 y 1980, pasa tiempo con pilotos más jóvenes, con entusiastas de la aviación, con estudiantes que acuden a escucharlo hablar en exhibiciones aéreas y universidades. Es paciente con ellos de la misma manera que lo era con los pilotos más jóvenes en los grupos aéreos. De forma directa, tatas, sin sentimentalismos y con una atención genuina a lo que realmente necesitan entender, en lugar de lo que creen que quieren oír. Les cuenta cosas que no están en los relatos oficiales, no secretos, no confesiones, cosas que son simplemente ciertas y que los relatos oficiales omiten porque los relatos oficiales se organizan en torno a lo que es dramático y seguro, en lugar de lo que es exacto y completo. Les dice que la precisión no es lo mismo que la confianza, que los hombres que parecían más seguros en el aire eran a menudo los hombres que habían aprendido a gestionar su incertidumbre de forma más completa, lo cual no es lo mismo que carecer de ella. Les dice que la distancia entre un objetivo en una mira y un ser humano no es nada, incluso cuando parece ser nada, que la gestión de esa distancia es algo que el cuerpo hace, y que el cuerpo lleva la cuenta incluso cuando la mente no lo hace, y que la cuenta acaba llegando eventualmente en formas que no siempre son reconocibles por lo que son. Les dice, una vez, en una entrevista documentada que no estaba destinada a una amplia circulación y que existe ahora principalmente en los archivos de historia de la aviación, que lo más difícil de ser muy bueno en algo es que ese algo te define tan completamente que no notas qué más estás perdiendo mientras lo desarrollas. Dice que para cuando entendió esto, llevaba mucho tiempo perdiéndolo y que la recuperación, si es que esa es la palabra adecuada, era lenta, parcial y continua. No especifica a qué se refiere con ello. No necesita hacerlo. Hay un hecho sobre Saburo Sakai que aparece en los relatos de las personas que lo conocieron en sus últimos años y que la mayoría de los relatos formales de su vida mencionan brevemente o no mencionan en absoluto. En sus últimas décadas, se niega a matar insectos, no como un gesto dramático, no como una declaración pública sobre la guerra o el valor de la vida o el arco de su desarrollo moral personal. Simplemente se niega. Rodea a las hormigas en el pavimento. Saca a las arañas de su casa en lugar de matarlas. Observa a los escarabajos en el sendero de un jardín y espera a que terminen de cruzar antes de caminar. El hombre con 64 derribos aéreos confirmados, con un cráneo que contiene un fragmento de bala y una cuenca que contiene un ojo de cristal, declina a sus 70 y 80 años terminar con la vida de un insecto. Cuando esto se señala en las entrevistas, no da discursos al respecto.
No ofrece una explicación filosófica ni un marco espiritual. Dice simplemente que ya ha matado suficientes cosas. Esa frase es la respuesta más completa que jamás da a la pregunta de su hermana. No es una explicación, no es una resolución, no es una afirmación de que la pregunta ha sido respondida, o la cuenta equilibrada, o la distancia entre la mira y el ser humano cerrada de forma final y definitiva. Es un estado de cuenta. Ha matado suficientes cosas. No añadirá nada a la cuenta. El conteo se ha detenido. La libreta está terminada. Saburo Sakai muere el 22 de septiembre de 2000 en Tokio. Tiene 83 años. Sufre un evento cardíaco en una cena para veteranos de la aviación naval. Está en compañía de hombres que volaron con él o contra él. Tatakas o que crecieron leyendo sobre lo que hizo y acudieron a conocerlo y encontraron a alguien más complicado y más honesto que la leyenda, que es lo que suele ocurrir cuando conoces a alguien a quien la leyenda ha simplificado. Muere entre aviadores. Esta es la única compañía que siempre tuvo pleno sentido para él, y es quizás el final más exacto posible para un hombre cuya vida se dividió tan completamente entre los años en que aquello tenía sentido y los años en que intentaba descifrar qué más había. El gobierno japonés emite un comunicado. Los historiadores de aviación escriben evaluaciones. Los pilotos estadounidenses, que mantuvieron correspondencia con él durante décadas, escriben sobre lo que significó para ellos, en un lenguaje que es complicado de la manera en que todo lenguaje honesto sobre Saburo Sakai es complicado. Porque fue el enemigo y también fue alguien a quien llegaron a conocer. Y las dos cosas no se resuelven en una sola simplemente porque un hombre haya muerto. Sus memorias siguen imprimiéndose, su cuenta de derribos está en el registro. El fragmento de bala está en el cráneo, que está en la tierra. La libreta está en alguna parte. La pequeña con la caligrafía cuidadosa, la que actualizaba después de cada misión. Ningún relato de su vida especifica su ubicación final. Nadie sabe qué fue de ella después de que la guerra terminó y el conteo se detuvo. La historia de Saburo Sakai no se resuelve en una lección. No te dice que la guerra es mala, cosa que ya sabes, o que la habilidad excepcional está moralmente exenta de complicaciones, cosa que ya sospechas que no es así. O que los hombres que son los mejores en cosas terribles son ellos mismos terribles, cosa que la evidencia no respalda. No te dice que la recuperación es posible o que no lo es. No te dice que la distancia entre lo que un hombre hace y lo que un hombre es puede cerrarse, o que no puede cerrarse. Te dice algo más preciso y más incómodo que cualquiera de esas cosas. Te dice que un ser humano puede ser desarrollado mediante la combinación adecuada de capacidad natural, entrenamiento extremo y una demanda operativa sostenida para funcionar en el límite absoluto de lo que el sistema nervioso humano puede soportar durante años, y que el desarrollo puede ser tan completo y tan total que lo que sale por el otro lado es, en cada aspecto externo verificable, la misma persona que entró, y que algo será diferente de todos modos. No roto de la manera en que se rompen las roturas visibles, no ausente de la manera en que las ausencias son medibles, diferente de la manera específica en que las cosas son diferentes cuando han estado bajo una presión sostenida y extrema durante muchísimo tiempo, de la manera en que el metal es diferente después de haber sido trabajado, incluso cuando mantiene su forma, incluso cuando hace todo lo que se le pide a una pieza de metal, incluso cuando nadie que lo mire desde fuera vería nada malo. Su hermana lo vio sin el marco clínico que eventualmente le daría un nombre. Lo vio de la manera en que la gente ve cosas sobre las personas que ama que las personas mismas no pueden ver, porque la proximidad y el amor proporcionan un tipo de observación que ni la medicina ni la historia han replicado del todo. Ella dijo, solía sonreír con más facilidad que ahora. Él no discutió, no explicó. Vivió con ello durante 55 años después de que terminó la guerra, de la manera en que vives con algo que es verdad, que te pertenece por completo y que no vas a resolver, pero sobre lo cual vas a ser honesto si eres Saburo Sakai. Se negó a matar insectos, dijo que ya había matado suficientes cosas, se sentó con hombres que intentaron matarlo y encontró en esas habitaciones algo que los años de vuelo y los años después del vuelo no le habían proporcionado en ningún otro lugar. Fue preciso, honesto, estuvo genuinamente interesado. No estuvo del todo cómodo y no fingió estarlo. No olvidó cómo sonreír. La frase de su hermana es la frase de un poeta, y los poetas comprimen. ¿Lo que olvidó? Lo que 200 misiones le quitaron de forma tan gradual y completa que la sustracción terminó antes de que notara que estaba ocurriendo,
Fue el tipo particular de naturalidad que existe en una persona que aún no ha aprendido lo que cuesta la mira. La ligereza que vive en las personas que aún no han pagado el precio específico que su vida le exigió. Él lo pagó todo, el ojo, el cráneo, las 4 horas sobre el Pacífico, los 2 años de rehabilitación y los 55 años intentando descifrar qué más era. Lo que conservó y lo que los relatos de las personas que lo conocieron en sus últimas décadas documentan de manera consistente es algo más raro y en ciertos aspectos más valioso que la naturalidad que perdió. Una negativa absoluta a ser deshonesto sobre lo que había hecho, lo que le había costado y en qué lo había convertido. Una disposición a sentarse en la misma habitación con los hombres que fueron el enemigo y encontrar lo que compartían sin fingir que la oposición no era también real. Una decisión diaria, privada, nada dramática y no discutida de no añadir nada a una cuenta que él había decidido que estaba completa. Ha matado suficientes cosas. Eso no es una resolución. Eso no es una lección. Eso no es un lugar cómodo para terminar una historia. Es la cosa más honesta que jamás dijo. Es, al final, lo más honesto que alguien puede decir sobre lo que fue, lo que hizo, lo que costó y lo que significó. Es suficiente. Si esta historia te impactó, dale a me gusta y suscríbete. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas que nunca han oído el nombre de Saburo Sakai. Ni han visto una fotografía de un hombre sentado junto al avión que casi lo mata, sonriendo a la cámara con un ojo que funciona y otro que no, y una expresión que requiere años de observación para ser comprendida. Deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos estás viendo. Y dinos esto. ¿Crees que un hombre puede pasar una década convirtiéndose en algo y luego simplemente decidir convertirse en otra cosa? ¿O ese algo permanece de la misma manera que permanecen los fragmentos de bala, alojados donde se alojaron, formando parte de la estructura ahora, sin ir a ninguna parte? Ahora mira este siguiente video. No vas a creer lo que hicieron estos hombres.